Estamos día 12 Del del mes 4 del 2025, a la gloria de Dios. Vamos a tener una pequeña charla una vez más de la palabra del Señor, haciendo una referencia sobre lo inclemente que ha sido Israel, lo que nunca ha puesto derechamente las cosas de Dios. Como ustedes han podido leer las escrituras, han visto que muchas veces Israel estuvo de espalda de Dios, que le daban la espalda a Dios, no cumplían con los mandamientos. Y eso ustedes saben que es hasta la actualidad, porque nuestro amado Mashiach, el Mesías, el Ben David, no lo han recibido como tal. Los profetas siempre han sido profetas sencillos, nunca han sido ostentando niveles de riqueza ni nada de eso. Siempre cuando ha habido riqueza, ellos han protestado. Por ejemplo, tenemos en Eliseo, cuando vino un alto militar de Siria llamado Namán. Él estaba lleno de lepra y vino buscando el consuelo a Israel, el profeta de Israel. Y estaba entonces en ese momento Eliseo. Y Eliseo, sabiendo todas las cosas, le dice a su criado, a su sirviente, que sabiendo ya que Dios se lo había dicho ya, dile, para abreviar, ¿no? Que él se sumerja 7 veces en el Jordán. Él protestó porque dice que para eso, allá en Siria está el Fanfán, el Habana, tenemos ríos suficientes, mejor que el Jordán. Y entonces el siervo de ese ministro de Siria le dijo, si el profeta no te dijere cualquier cosa, no vienes a verlo a él para, para ver qué remedio te da. Entonces, haz lo que te digo. Y entonces él se zambulló, es decir, hizo la tevilá 7 veces en el Jordán. Dice que a la última vez salió con la piel limpiecita. Las cosas de Dios son así. Fue mandado del Señor que se zambullera 7 veces. Pero ¿qué sucede con lo que yo quiero decir de la riqueza? Los profetas no cobraban dinero. O se hacía se hacía una sanidad, una resurrección. No andaban con muchas cosas, ni nada de eso, ni pidiendo nada, ni los milagros que hacía Elías, tampoco. Otros milagros que hacía Eliseo también, tampoco. No eran amigos de pedir. Entonces, ¿qué le pasó a ese sirviente de Eliseo? Por haber corrido atrás del príncipe ese de allá de Egipto, de Siria, pidiéndole dádivas. Y cuando llegaba donde estaba Eliseo, le dijo, ¿qué has hecho? Has hecho una cosa muy mala, porque la palabra de Dios no es para, no se vende ni se compra.
Así que los males de eso te vendrán a ti por haber hecho algo que no lo hice yo, que no lo hago yo, que no corresponde. Entonces, él recibió la plaga de la enfermedad de la lepra y su familia. Fíjate si fue duro el castigo. Hay que ver que en la palabra de Dios está su nombre. Todo profeta que predica nunca hablaron de sí mismo. Es lo que Dios, lo que escuchaban de Dios. Y su palabra ha sido predestinada para salvación. Él no quiere la condenación, pero el hombre se condena. Él no se redime. Dios no redime. Sí, nos salva, pero hay que ser obedientes. Está escrito que Israel, al final del tiempo, ya al final del postrer tiempo, ya el último ya que es el que estamos ya viviendo ya, según la profecía, de los 2 días y al tercer día nos daría vida. Tenemos 25 años ya pasados de los 2 días. Y en cualquier momento se rompe el corojo. En cualquier momento se acaba todo ya. Y viene el gran día del Señor. Amén, gloria a Dios. El gran día del Señor, de la restauración, de la salvación, de esa redención a Israel y a todas las naciones que fueren salvas. Yo siempre hablo a través de las Escrituras, pero que hay muchos que hablan muy bonito. Mm. Yo no, yo soy un poco tosco hablando. Y me dispensa cuando me equivoco en alguna palabra, porque soy un ser humano o porque me enreda el enemigo. Porque sé que aunque tengo cierta cultura, no es del todo. Yo les he dicho que yo no creo en la religión, ni ninguna, porque todas alteran la palabra de Dios. Principalmente que altera, el primero que altera la palabra de Dios es el judaísmo, con palabras propias, y se apoyan mucho en los rabinos y no en los profetas. Por eso es que se embarcan. Y el Espíritu Santo exige, el siervo de Dios, el Espíritu Santo, Gloria a Dios. que miren, que están engañando. Pueblo mío, lo que te dirían esos muchachos y mujeres se enseñorean de ti. No se está hablando de mujeres prostitutas, no. La prostitución es espiritual y la mujer es espiritual, sentido espiritual. Las religiones, la mujer que se asienta en el efo, como se dice allí, en Zacarías 5, ya es religión, que la predica un hombre de los falsos profetas, de tantos que hay. Porque también entraron falsos profetas predicando ajeno
a lo que predicaban los apóstoles. Los apóstoles predicaban la palabra de Hamashiach, del Mesías, nuestro maestro, el cual le fundaron nombres que Dios nos dio, porque es el enemigo, pero no se dan cuenta que son errores. Las personas pueden salirse de sus errores cuando estudian bien las cosas, porque la escritura se hablan y nos dan a entender las cosas también. Y si buscamos al Espíritu Santo, porque la palabra dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Esas son palabras que se deben usar cuando se va a orar, cuando se va a mirar la palabra del Señor, para que el enemigo no te tuerza, porque te hace ver las extorsiones que hay en la Escritura. Como dijo Pedro, que estaban torcidas las Escrituras, o están torcidas. Ya ellos conocían que ya venía a manifestarse el hombre de pecado y de perdición. Porque las demás religiones esas que hay, que no están fundalizadas en la religión que Dios fundó, o sea, la fe que Dios fundó. No, Dios no fundó ninguna religión, se la fundaron los hombres. Pero sí, la fe que Dios fundó, su doctrina que Él ordenó, que la predicaron los profetas, la predicó Hamashiach. ¿Por qué la ley condena? Porque naturalmente te está diciendo no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Entiéndanse pues que debemos respetarla para que no acontezca ningún mal. Esa es la observación. Porque ¿qué es lo que es pecado? Como le he dicho, la transgresión a la ley. Eso es pecado. ¿Se sale uno del pecado? Sí, como no. Eso lo vamos a leer más adelante. Vamos a leer ahora actuaciones que el pueblo nunca se levantaba. Siempre estaban dándole de lado al Señor. Vamos a leer Zacarías capítulo 7. Leemos pues, Zacarías capítulo 7. Y aconteció en el año cuarto del rey Darío, que fue palabra de Dios a Zacarías a los 4 del mes noveno, que es Kislev, en hebreo es Kislev. Cuando fue enviado a la casa de Dios, Saracer, con Regen Melech y sus hombres, a implorar el favor de Dios y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Dios de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Fue pues a mí palabra de Dios de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y orasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros? ¿No son estas las palabras que publicó Dios por mano de los profetas primeros,
cuando Jerusalén estaba habitada y quieta, y sus ciudades en sus alrededores, y el mediodía y la campiña se habitaban? Y fue palabra de Dios a Zacarías diciendo, así habló Dios de los ejércitos, diciendo, juzgad juicio verdadero y haced misericordia Por y eso, por eso el Señor Masías nos dice, escudriña, observa, para que cuando se hacen los juicios son verdaderos, hay que hacerlo verdaderamente, para hablar verdades, porque hay mucha gente que hablan una verdad y 10 mentiras. Y eso no es así. juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agraviéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Empero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír, Hasta la fecha. y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Dios de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. ¿Cuántos milagros no se hacían en Israel? Y la gente se olvidaban de eso. Sí. Se olvidaban. Fue, por tanto, hecho grande castigo por Dios de los ejércitos. Y aconteció que como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron y yo no escuché, dice Dios de los ejércitos. Antes los esparcí con torbellino por todas las gentes que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras de ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues tornaron en asolamiento el país deseable. Amén. Ustedes conocen la programación. Ustedes saben que todas estas cosas fueron castigos que el Señor le impuso a Israel. Pero la promesa de Israel a Israel también, él dijo que al cabo de los tiempos los iba a recoger y lo iba a hacer vivir en la tierra que él prometió a los ancestros, a los padres, porque él había prometido y que iba a volver, ellos iban a volver a recibir la tierra. Pues todo ese rol que se hay en la vida, que ha pasado, como ¿no? Hicieron cuestiones y hablaron y patatín y patatá, Israel volvió a ocupar la tierra que tenía antiguamente, exceptuando algunas que ya la tendrán completamente. Porque esas mujeres que se enseñorean, como dice Isaías, mujeres se enseñorean de ti, todas esas tienen todas son las actitudes religiosas que van a desaparecer. Israel no tiene fuerza para quitarse esas cizañas de arriba. ¿Pero por qué no tiene fuerza? Porque no tiene fe. Porque efectivamente la tierra que Dios prometió no podía haber ni hechiceros, brujos, encantadores, mágicos, ni adivinos. No podía ver baales de dioses ajenos. Y de todas esas cosas son las cosas que dice la Zacarías ahí, que se llenaron de todas las manos de los hombres. Esas son lo que se trata, las mujeres esas, de otras religiones, y que están clavadas aquí. Y se ve como una cosa natural. Judaísmo,
islamismo, cristianismo y todo el que tiene una grande religión está colado aquí en Israel. Eso es abominación. Claro que no es la abominación espantosa. La espantosa es la de Israel. ¿Qué quiere decir? La culminación. Ujú. La culminación ya. La última parte ya de la abominación, que es crear un templo a espaldas de Dios. No darle el visto al tercer templo que hizo Herodes. Herodes, el último tetrarca de aquí de Israel. Era de descendencia de Israel, no era judío. Pero es que los que manejan el templo no eran judíos tampoco, eran levitas. Son cosas que hay que, conclusiones que hay que ir verlas. Con el nombre de judaísmo nos dan una verdadera expresión de las cosas. Por eso es que dice ahí Isaías lo que estaba diciendo yo. Por lo mío, lo que te diré te engañan. Y yo veo esas cosas y digo, exactamente. No cumplen con la ley. Mm. Si realmente Israel estuviera cumpliendo con la ley, ya Masías tuviera para... Ya, porque Dios acorta los tiempos. Al seguro que sí. Porque Dios todo lo puede hacer. Y lo que va a hacer en un año lo hacen en 20 días, en un día, en una semana. Una tras otra va cumpliendo se va cumpliendo la profecía. Israel tenía el legado, el derecho de Dios de no tener plaga ninguna. Si obedecía. Se ve que Israel obedecía, nunca obedeció. Hay mucho lamento que la Shoah, que los pogrones, que y las persecuciones, y ahora Ujú. las muertes igual. Pero Israel nunca se ha hecho el hincapié de oír a Dios a través de sus profetas. Al contrario, a venir el profeta, a este mismo profeta que hemos leído ahí, lo mataron entre el templo y el altar. A Jeremías lo metieron en Mamurra, a Elías lo persiguieron por matarlo. A Isaías lo sacrificó el rey, Manasés. el rey Manasés, de, de los hijos de David, Judá, sí. de Judá. Bueno, todo eso atrocidades de la perversidad, de la mala fe, mala actitud, no comprender las cosas y decirlas mal y apoyarse en los hombres, eso, en esas religiones. Y se está volviendo todo más mal. Pero es por esas causas, porque no se obedece. A Isaías, lo que dijo el Señor en Isaías 55:11, no obedecen. Léeme Isaías 55:11 ahí. Entonces leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Ahora, Tiene que hacer lo que la gente, la religión quiere o lo que quiere Dios. ¿Cuál es la verdadera opinión?
cuando los apóstoles estaban discutiendo sobre, bueno, entrando en un análisis sobre si se debía circuncidar o no, no entraron en discusión. Se ve como se obvió ese tipo de conversación. Le dieron de lado. No hay una evidencia exactamente de que aceptaron que sí, que en la predicación de Hamashiach no se debía ni guardar Shabbat, ni circuncidarse. Eso lo constituyó el catolicismo para decir que no hay que circuncidarse. No siguen de espalda a Dios. Como digo yo, la cristiandad sigue de espalda a Dios. Se constituyeron mal. No analizaron, como dice Pablo, observarlo todo y retener lo bueno. No retienen lo bueno porque no lo analizan. No oyen a Mashiach porque no escudriñan. Y por eso se van por el abismo. Una cuestión más, un embarazo más, una desobediencia más. Por eso es que Mashiach dice que como en el tiempo de Noé, del diluvio, pues vendría al mismo tiempo. Ahora, hay una promesa de Dios, pero el mismo Isaías dijo, si no nos quedara... Cortos residuos. Exacto. Fuera como Sodoma y Gomorra. Un corto residuo. Entonces un remanente también, es lo mismo. No hay salvación. Por ejemplo, ahí tenemos la conversación que sostuvo Dios con Abraham cuando el castigo a Sodoma y Gomorra. Abraham quiso interceder y dijo, Señor, si hubieran tanto, para abreviar, por amor de eso, ¿no? Si yo lo perdonaría por amor de eso. Y así fueron alegando. Abraham fue alegando hasta ver que ya era imposible, que no había ninguno. Y Dios siempre decía, por amor de ese, si 45 por amor de eso, si 30 por amor de eso, si 20 por amor de eso, si 10 por amor de eso, perdonaría. Por eso es que en Israel, para perdonar a Israel, que Israel no se le merece perdón, pero como Dios tiene un remanente, un residuo, siempre Israel queda. Israel es terminado en muchas ocasiones y eliminan, pero no se pierde la totalidad de Israel. Y ahora todas las naciones pretenden desaparecer la idea porque esa va a ser la idea, pero que Dios no le ha aflojado la idea todavía. No se la ha inculcado de que vengan los reyes del oriente completamente, que se olviden de las situaciones embarazosas entre ellos mismos y se lime esa situación. El cheíta contra el sunita y todas esas situaciones. Sí. Entonces vendrá el conjunto que se dice allí en Apocalipsis. Allí en Israel,
en el valle de Gemelo, del Israel, se formará el Armagedón. Porque entonces Dios va a colocarlo, a traerlo como con garfio, como narigón. Dice la Escritura. El que va a estar el muerto a patás, recogiéndolo de todos los lugares y haciendo de ellos un gran cementerio. Los que van a sufrir, conforme dijo a Machía, en montón prila, brujón puñado, como digo yo, todos. Pero va a haber clemencia para Israel. Porque yo les digo a ustedes, y como yo, estoy seguro que hay un remanente predicando correctamente esos dos términos de la ley que han dejado, aunque el catolicismo ha blasfemado en otros términos de la palabra también, cambios de nombre y todas esas cosas que hicieron. Cuando el Espíritu Santo alumbró ya para la llegada de Mashiach allá en Isaías, dijo un nombre. Pero no fue Jesús. Ahí vemos en San Mateo, perdón, capítulo 1, el verso 21, y la contradicción ahí. El verso 1, el verso 21 y el verso 23. Hay una estriba ahí, una incertidumbre ahí, hay una nebulosa ahí. ¿Cuál es el verdadero? ¿Quién puso ahí en el 21 que el ángel había dicho Jesús? Y en el verso 23 te dice, capítulo 1, fíjense bien, San Mateo capítulo 1, verso 23, te dice, bueno, lo pusieron en español, pero yo no lo voy a hablar en español, yo lo voy a hablar en hebreo al español. Y Manuel, porque yo no lo escribo en hebreo, yo lo escribo en español. Y Manuel, allá en Isaías 7:14, te está diciendo el nombre, y Manuel. El niño no le pusieron nada. Cuando el niño nació, obviaron los nombres también. Lee Isaías 6 o 9:6. 9:6. 9:6, sí. 9:6. Léeme Isaías 9:6. Leemos pues Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Dónde está el nombre ahí? ¿Dónde está el tal Jesús? El diablo puso el nombre de Jesucristo y se lo dio a beber a todas las naciones. El que lea la bestia en el Apocalipsis, puede ver que ese es el que decía el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 25, destruyendo la doctrina de Dios, haciéndose igual a Dios.
Las personas destructoras se hacen igual a los que han profetizado o hecho bien. Eso lo vemos en las constituciones, que yo les hablo de la constitución también. Se aferran a decir la constitución, decirla. Como Machía le dicen, dijo que los fariseos dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Sí, no, Porque el Maduro es en Venezuela, no se cansa de culpar a Marina, a María a Corina. María Corina y a esas personas que legalmente fueron los vencedores en la Las elecciones. política, Ahí. en las elecciones, y se quedó él. Y como habla de bonito, porque el diablo se sabe, es astuto, y es tremendo orador. Hay que verle cómo habla. Con la cárcel llena de presos, torturando, desapareciendo gente, con los sistemas represivos, mandándolo en otro lado, que se le va a destruir y matarlo, y le echa la culpa a la inocente. ¿Qué les parece? Bueno, hay que hablar de todo un poco. Sí, no, a muchos no les gusta esto, pero que les guste la cuestión, la declaración de hablar lo justo, de hacer justo juicio. Cuando leen las escrituras en los llamados evangelios, que es la continuación de la palabra de Dios, no es de Roma, ni de Grecia, ni nada de eso, del idioma griego. El idioma hebreo viene de escritura. Es como es, así, de esa manera. Falsean la palabra de Dios. Pablo lo dijo bien claro en Gálatas, que pervierten mucho, que pretenden pervertir la palabra de Dios. Y la pervertieron. Y se la dieron a beber en todas las naciones. Y luego sus hijas, las evangélicas, uno negando y otro sin negar, todos están en la misma desobediencia a la palabra de Dios. Porque nadie, cuando uno oye la voz cuando Machí habló, en San Mateo 5, 17 y 18, te está diciendo que él vino a cumplir la ley. Y que la ley, la que él le pertenecía, de acuerdo, se hablaba en las escrituras, que era la situación de todos los animalitos, eso, era la representación hasta que llegara Machía. De ahí para adelante ya no, el Machía es el templo. El Mesías es el templo. Y lo aclara que todos nosotros somos templos. Porque somos un receptáculo de Dios, donde Dios habita por el Espíritu Santo. Siervo de Dios. No Dios, sino siervo de Dios. Amachía no es Dios, es siervo de Dios. Pero como es en la tierra, hace de Dios también, como todos los demás profetas. Porque si yo dije, dioses sois, todos los demás profetas eran dioses también. Entonces, ¿en cuánto se puede poner Dios? Por eso es que es absurdo decir en 3 personas. Si no, en todas las profetas son dioses,
¿Por qué? Porque están delante de Dios, del Eterno, según dijo Dios en el Salmo 82, 6 y 7. Se registra ahí esto que estoy hablando yo. Pero Mashiach no murió. O sea, murió, pero resucitó. Porque Dios lo resucitó al tercer día, como él dijo. Vamos entonces a ver estas situaciones. A mí me han preguntado, ya ahora que somos templos, que si las personas pecan, puede ser que no sean perdonados. Si Israel se ha cansado de pecar y al fin va a ser perdonado todo Israel, cuando la discusión que estuvieron ahí, la discusión de Abraham y Dios ahí sobre Sodoma y Gomorra, yo les he hablado de remanente, de ese residuo que lo han hablado los profetas. Si no fuera así, sí no se iba a salvar Israel. Pero Israel todo se va a salvar porque siempre hay un remanente de Israel. En Sodoma no había nadie. Abraham intercedió, pero no había nadie. Si hubiera uno, salvaría. Porque incluso Mashiach dijo, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, fíjese que es Dios quien lo está diciendo a través de su siervo Mashiach. Porque yo sé que Mashiach está ahí. El Espíritu Santo en su boca. Pondré en su boca las palabras. Hay que entender muchas cosas y no torcer el camino de Dios como lo tienen torcido todos. Pero yo les hablo del remanente. E incluso que estoy levantando yo también. A nombre de otros idiomas, no sé si lo están levantando allá. Yo le he dicho a las personas que saben español, que me están oyendo, a los que saben inglés, que remetan para lo que en inglés. Los otros que saben chino, que lo remetan en chino. Que si hay 3, que sean 3 en China. Si hay en Rusia 3 o 2, que sean 3 o 2, pero ya se va sumando un remanente de otros pueblos que incluso se van injertando en la oliva, según les dije a todos en Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 19. Somos injertados. Pablo lo dijo. Son injertados, no son injertados los gentiles. Todos somos gentiles, aunque seamos de la simiente de Sem. Somos gentiles todos. Unos otros, todos debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Amén. El pecado sí. El pecado es transgresión, se llama transgresión de la ley. Primera de San Juan 3:4. Pero ¿qué sucede? Que por mucho que usted peque, si usted se arrepiente, usted es perdonado. Amén. Aquel que estaba en la cruz fue perdonado espiritualmente, pero recibió la justicia de su extravío. Recibió la condena físicamente, pero se fue satisfecho porque sabía que su alma iba a ser salva. Porque el maestro se lo prometió. Cuando él venga en su reino, ya le permitió que iba a estar con él en el paraíso terrenal. No en otro lado. A Mashiach no tiene un lugar para irse para el cielo. Ahora, donde lo tenga Dios, a él, a Elías, a Moisés, eso es cuestión de Dios. Cuestión única de Dios. Vamos a leerla ahora. Para esa petición que me hicieron.
si uno es perdonado o no. Pero a decirlo más verídicamente, se lo voy a decir. San Mateo 18, ¿sí? del 21 al 35. Dice así la escritura. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? A Mashiach, el Mesías, le dice, Dijo Pedro, hasta 7, suponiendo, ¿no? De muchas veces que lo perdone. Ahora la respuesta de Mashiach. no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La palabra dice también, cada vez que tu hermano viniera arrepentido, tú lo perdonarás. Y ya está. Eso excede, porque las 70 veces 7 viene siendo un número infinito. Bien, continúa la historia. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como yo también tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a sus hermanos sus ofensas. La persona que me pidió esta situación, que le dijese algo sobre si se podía perdonar a uno, si tenía perdón. Sí, tiene perdón, no lo estás viendo. Te lo he anunciado. Ahí, lee los versos. Recréanse con la palabra de Dios. Ilumínense con ella. Es muy hermosa. Y sentirse salvos cuando se cumple con el Señor. Amén. La mujer tiene también derecho, porque el Señor le presentó sus obligaciones. Aunque en la palabra hay presentada que el hombre no se cubra, nadie puede darle vuelta atrás a lo que Dios ha determinado por medio de cubrirse. Cubrirse no quiere decir que sea una equipada, una gorrita, no. Es una gorra, un sombrero, un pañuelo, cualquier cosa que usted lo haga a honor de Dios. Dios lo sabe.
Pero si usted a capricho dice no es necesario, porque Pablo habló que el que afrenta, que ora con la cabeza cubierta, afrenta la cabeza. Váyase al mandamiento. Pablo está diciendo, si nosotros o un ángel hablar otra cosa de lo que ya se ha predicado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Ningún apóstol puede cambiar la ley. No puede cambiar la estructura de la palabra dicha por los profetas. Esa fue la orden de nuestro Señor a Machía. No le llamen más al Machía, no le llamen más el Jesús, ese que implantó Roma. A Miriam no la llamen más María. No es un muñeco de eso del altar de Roma. Ni María, ni el otro, ni la otra, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie, ninguno de ellos. Todo eso son cuestiones de dinero para ellos, para el enriquecimiento tan grande que tiene la Iglesia Católica, como le llaman. ¿A cuánto yo he cobrado por hacer esta prédica? Ni lo hago ni lo haré. Que la palabra de Dios no se vende ni se compra, porque somos comprados con precio de sangre, no con dinero, con la que Dios estableció para salvarnos. Estamos a un pasito de concluirse la abominación espantosa. Somos templos del Señor, todos los redimidos, Amén. los ungidos. Y debemos de poner en acto la palabra de Dios. Que nuestro corazón no tenga dobleces doctrinal, de chunchullos de nadie. Que los que entiendan este programa sepan que es un programa correcto, sincero, verdadero, Amén. sin fraude, legítimo, que es verdadera palabra de Dios, que todos han torcido la palabra de Dios. Lo que hay es que leer las escrituras, lo mismo en hebreo que en español, que en chino, que en japonés, en cualquier idioma, porque la palabra de Dios la dio para el mundo entero y está en todo el mundo. En uno le llaman Taná, otro le llaman Biblia y así. Pero no se debe creer a los hombres que doblan la palabra de Dios a su manera y a su criterio. Los profetas son los siervos de Dios que venían alentando al pueblo que siempre estaban equivocados, atendiendo a las imágenes, a la idolatría, y que tenían provecho cuando estaban ovacionando a la reina del cielo, qué sé yo, haciéndose eso y matando animales y todas esas cosas. Y estábamos bien. Dice la historia. Y se ve en la historia las muchas veces que la gente claudicaban en la palabra de Dios. Hasta la actualidad. Dios no salva a nadie si no hubiere un remanente. El diálogo de ahí que yo siempre les he dicho, de Abraham
con el Señor, que si solamente hubieran 10 ya, cuando ya terminó de decirle a Abraham las veces que fue regateando, si hubiesen 10 nada más, yo salvaba a Sodoma y Gomorra y perdonaba el pecado de toda la gente. Israel va a ser perdonado, sí, pero si no hubiera un remanente, un residuo, no salva a nadie. Eso se lo garantizo yo, que escucho la voz del Espíritu Santo. Amén. Es así. Yo no oigo a rabinos ni nada de eso, porque mezclan la palabra de Dios con la palabra de ellos. Y todos ellos van a parar al fulanito rabino, al rabino que dijo esto, al rabino que dijo esto otro. Y se olvidan de hacer el análisis de la palabra del Señor. Y estoy seguro que si no es porque habemos un grupo en chinos, japoneses, rusos, americanos, que sea, que creen firmemente, que creemos firmemente que la religión ha embarrado la palabra de Dios. Son unos aberrantes todos. Que haya perdón y misericordia, la va a haber para Israel. Y como le he dicho, en Efesios 2, verso 12 y verso 19, todo el mundo tiene derecho al perdón. Dios no hace excepción de personas. De antiguamente, cuando las personas, Dios les dijo, todo el que quiera hacer la Pascua, se lo dijo a Moisés. Todo el que quiera hacer la Pascua de los agregados, de los gentiles, qué sé yo, Pues, sí, de los extranjeros. De los extranjeros, tienen que estar circuncidados y sus hijos también. Si no, no pueden hacer la Pascua. Y a todo renglón que conozco yo después de la predicación de los apóstoles, ninguno de ellos se circuncidan. Desgraciadamente se circuncidan los árabes por una raíz y una intendencia de Abraham, que no la llevan correctamente tampoco. Tampoco. Por eso en la Biblia se dice que ni lo mencionemos, pero en la Biblia se menciona al islamismo. Pero eso lo sé yo, y ellos saben quién está oyéndome. Que Dios tenga misericordia y piedad. Y pueden entender esto que les he hablado. El perdón existe. ¿Cuántas veces el Señor no dio límite? Es sin límite perdón. El cuerpo hay que sacrificarlo, pero el alma no. Eso es lo que hay que entender, que el perdón es eterno, la misericordia de Dios es eterna, los mandamientos de Dios son eternos, nadie tiene que cuestionarlos, nadie. Que Pablo dijo que la cabeza tiene que cubierta, afrente a la cabeza, tienen que estar oyendo y buscando lo que dijo Pablo, lo que dijo a Machía, que ellos no pueden cambiar ningún mandamiento de Dios, ningún estatuto que hayan dicho los profetas, porque es palabra de Dios. La palabra de Moisés es palabra de Dios. Reciban la gracia del Señor y aférrense a la palabra de Dios. Sujétense a ella firmemente, contra viento y marea, contra la muerte, contra todo. Que esa es la victoria, para obtener la corona de vida que el Señor la está prometiendo.
hay que seguir su camino de Dios, para poder obtener esa vida gloriosa que nos está prometiendo el Señor. Israel, con toda su travesura espiritual, va a ser perdonado. Pero ya les digo, porque hay personas que creemos realmente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad. El pan nuestro de cada Como en día. el cielo, así Como, también en la bueno, tierra. como en el cielo, así también en la tierra. Amén. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Vamos a darle salud también a todos los que la necesitan. Que la mano misericordiosa por el Espíritu Santo Gloria a Dios. esté depositada sobre todo aquel que tenga una necesidad de ser sanado, que la hayan pedido. Amén. Porque así lo dice la palabra, Gloria a pedid Dios. y se os Se dará. dará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Crea con fe que sí hay vida, hay Amén. sanamiento. Gloria a Dios. Vamos a darle la bendición también a todo el remanente, donde quiera que esté. Llevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Shalom. En nombre de Amén. Mashiach. Amén.